Álvaro Gustavo González. Nació en la ciudad de Buenos Aires, es abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral y su carrera política comenzó en la provincia de Santa Fe, pero también fue funcionario en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del bloque del PRO. Bueno, Alvarito, un poco vamos a charlar de la política nacional, provincial. Sabemos que sos representante de la capital, pero tus raíces santafesinas también nos va a permitir hablar algo de Santa Fe. Bueno, a ver, este presente bastante turbulento del gobierno nacional, ¿a qué se debe? Bueno, en principio, yo aprendí de una persona que tuve mucha actuación acá en Capital, que fue presidente de la legislatura, que se llamaba Santiago de Estrada, una palabra que para mí es maravillosa, se llama desdramatizar. Obviamente hoy sería muy hipócrita de mi parte decir que no hay, yo no llamaría turbulencia, yo creo que hay como una especie de mufa instalada en la gente, a mi gusto con una clara intencionalidad política de la oposición, que exacerba los errores y exacerba las situaciones, desde mi punto de vista con un grado de cinismo importante, porque ellos son parte de este problema. Este gobierno tiene apenas 15 meses, ha heredado una situación compleja, compleja desde el punto de vista económico, compleja desde el punto de vista social, compleja desde el punto de vista de que durante muchísimos años nos hicieron creer un relato que transformaron en modelo y que ese modelo era un modelo en donde la Argentina era Disneylandia y en el mientras tanto un grupo de tipos han hecho con el país un desastre importante. Entonces recomponer toda esta situación básicamente nos lleva tiempo, nos lleva dedicación, nos lleva esfuerzo que tenemos que hacer todos. Yo soy un convencido que a este país no lo salva una actitud mesiánica, lo salva un proyecto de país que no es del proyecto de Cambiemos, es el proyecto que la Argentina necesita para salir. Cambiemos un instrumento, tendrá 4 o 8 años en el poder, pero después, yo lo que digo muchas veces, los argentinos tenemos una tendencia siempre a ver el medio vaso vacío. Está bien, pero a ver, conociendo, vos venís del peronismo, conocés que el peronismo no puede estar fuera del poder, y cuando perdió las elecciones rápidamente se iba a abocar de buscar todos los errores para ver si cuanto antes se vayan mejor. Lo hicieron con De la Rúa, buscaron cualquier tipo de pretexto para incrementar esos errores, esos yerros que los hubo y que parece que se la dio servir al propio gobierno. Yo te pregunto, ¿qué peronismo? O sea, vos me preguntás, yo me crié en una casa peronista, fui peronista hasta el año 2003, que decidí acompañar a Mauricio, y desde 2003 para acá milito en el PRO y estoy convencido que la Argentina necesita a alguien que lo administre. Y esa persona se llama Mauricio Macri. Y esa persona está en el gobierno hoy porque fue lo que la gente vislumbró frente a una enorme maquinaria de prensa, de poder, de aprete, desde todos los ámbitos que se nos ocurran, y sin embargo hubo una mayoría silenciosa que no por mucha diferencia decidió cambiar. Y yo creo que ese cambio hoy está en marcha. Desde el punto de vista, yo no quiero ser atrevido de ponerme a ser un peronólogo, pero la pregunta hoy sería, ¿qué peronismo? ¿Es el peronismo liberal de los 90? ¿Es el peronismo populista de Kirchner? ¿Qué peronismo? ¿Cuál es la figura del peronismo que hoy está representando el peronismo del futuro? Si hablamos del pasado, tenemos dos referencias claras del peronismo para hablar. Una sería el menemismo, que no tuvo nada que ver con el kirchnerismo, y los dos dicen ser peronistas. La pregunta es, ¿el próximo peronismo es más cercano al neoliberalismo de Menem o es más cercano al populismo de Kirchner? Y ese es un tema
que no es del oficialismo, ese es un tema del peronismo. Y creo yo que hoy el peronismo, por lo menos por lo que veo, está lejos de poder expresar en figuras una línea de pensamiento. O sea, hay en el peronismo todavía un sector importante que adhiere al modelo de Cristina, y hay otro sector del peronismo, si querés llamarlo el más conservador, el peronismo más tradicional, que no tuvo nada que ver con el gobierno kirchnerista y fueron víctimas también del kirchnerismo. Entonces, esa reorganización no es que solo lo va a juntar la decisión de no estar en el gobierno y querer volver al gobierno, los va a encolumnar atrás de una sola persona. El peronismo tiene que darse su propio proceso y eso requiere de tiempo. Y yo creo que ellos, como nosotros tenemos nuestros propios problemas y a eso tenemos que resolverlos dentro del ámbito de Cambiemos, el peronismo tendrá que hacer su depuración interna y ver con qué figura se presenta frente a la sociedad a decir que está en condiciones de resolver los problemas que generó. Bien. Ahora, porque hay cosas positivas que se hicieron, pero no se está comunicando bien. Eso que era algo que era un bien patrimonial del PRO, de Cambiemos, que sabían comunicar, que subieron a hacer una estrategia comunicacional para llegar a la presidencia, ahora que están en la gestión, no comunican, no venden las cosas buenas y en cambio la oposición aprovecha las negativas para darle todo e instalar ese estado, digamos, de sensación de que la cosa no va. Cuando uno ve los números, hay cosas que están cambiando y no se están divulgando. Por eso se instalan situaciones. Y yo digo, eso es o puede ser un error nuestro y una habilidad de nuestros opositores. Pero cuando uno, por eso te decía, esta mufa que parece estar ganando la calle, cuando vos mirás los números no son tan distintos. Es más, los números vinculados a lo económico, yo lo escucho a Dujovne, lo vi ayer, y contaba cómo la inflación ha bajado, si bien es cierto que en estos primeros 2 meses lleva casi 3.7, pero no es menos cierto que en los mismos primeros 2 meses del año pasado estábamos en 8 o 9 puntos. Entonces, hay una tendencia a que la cosa se vaya mejorando. No, pero a ver, hay mercados que están dando muestras de crecimiento. Bueno, Expoagro ha sido casi triplica la récord de venta. Pero bueno. Entonces vos decís, vos me hacías recién un señalamiento vinculado a la comunicación. Bueno, a lo mejor deberemos mejorarla. A lo mejor debemos enredarnos menos en los planteos que nos hace la oposición. Pero fíjate, la oposición nos lleva casi a un conflicto, que un conflicto de intereses casi es la pérdida de credibilidad del presidente. Conflictos de intereses que no costaron un solo centavo al erario nacional. Sí, pero, y se sientan como jueces de las conductas morales de los que están en el gobierno, aquellos que están perseguidos por la justicia con cientos y cientos de causas. Entonces, la verdad es que son habilidosos para la comunicación, lo que no quiere decir que sea cierto. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un país donde no había pobre, había menos pobre que en Alemania. Sí, bueno. Venimos de un país donde de la inflación no se hablaba. Pero vos sos santafesino, y vos sabés que los mitos quedan. Al pobre Bernet le pusieron que se robó el puente colgante. Y vos sabés que no se llevó un tornillo. No. Y bueno, hubo un responsable. Ahora le cuelgan que Macri le condonó 70.000 millones a Macri, a su padre, y eso queda como mito, porque eso lo usan. Y esto lamentablemente después termina dañando las imágenes. Está bien. Ahí hay distintas cuestiones. El tema del correo fue lo suficientemente meneado. Ahí hay un problema. Y decidieron resolverlo. Con la salvedad esta, vuelvo a repetir, porque es parte de nuestra forma de hacer política, de decir la verdad, se generó la posibilidad de un conflicto de intereses. Ahora bien, es un problema que no generó este gobierno. Es un problema que heredamos. Los mismos tipos que dicen que nosotros le queremos condonar 70.000 millones de pesos al Correo Argentino, que es una mentira, porque es una falacia de una construcción jurídica absolutamente irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque no existe ese número. Pero bueno, hay una diferencia, sea un peso o sean 1.000, no importa. Lleguemos al mejor entendimiento. Puede haber ocurrido, que también es cierto, que es la primera vez que en este país llega a la presidencia de la República alguien que tiene vida,
Que es empresario. Que viene del mundo empresario, que su padre ha tenido innumerables negocios con el Estado, que podrán ser valorados positiva o negativamente, pero que la gente lo eligió hace 15 meses porque vio en Macri a alguien que no estaba tan ligado a una ideología determinada, pero sí que estaba proponiendo a la sociedad un modelo de gestión que habíamos tenido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando vos me decís, che, en estas turbulencias, en estas cosas, yo no llamaría turbulencia. Yo digo, nos está invadiendo una mufa que hay que correrla. Nosotros también tuvimos problemas los primeros 2 años de gobierno se repite un poco la en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué se repite la historia? Porque, digamos, lo primero que también tenemos que tener claro es que nosotros tenemos 14, 15 años de antigüedad como partido político. Que somos una coalición, que es una coalición que se ha presentado frente a una sociedad que creía tener un modelo y representante de ese modelo imbatible. Bueno, acá estamos. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor que tenemos de nosotros, con honestidad, con transparencia, diciendo la verdad. ¿Cuánto hace que a la gente no se le dice la verdad? Carlos, nos negaban la inflación. Hay que mirar los números. La gente, digamos, por ahí yo digo, pareciera que no tenemos memoria los argentinos. Vivimos tanto la inmediatez que las cuestiones que tienen que ver con lo que no sea para el día de mañana parecen ser que son inalcanzables en la Argentina. Bueno, por algo será. Yo tampoco quiero ser tan necio de decir, che, en la Argentina pasaron cosas que realmente hacen que la gente viva el día a día. Pero llega un momento en que también hay que plantearle a la sociedad cambios culturales. No podemos estar todo el día gobernando pensando en el título de mañana. O sea, cuando vos decís voy a dar una lucha en determinada área, vos decís, bueno, elijamos una, qué sé yo, hablemos de energía si querés. Bueno, los años y años de desinversión, los años y años de hacerle, de haber tomado una decisión política de un subsidio universal en función de decir la luz, el gas y los servicios los regalo, bueno, traen consecuencias, no son gratis. Y las consecuencias son la desinversión. Entonces, vos querés tener un país que se desarrolle económicamente, no lo vas a tener si no tenés energía. Y para tener energía tenés que invertir. Y la energía en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Groenlandia, en todos lados cuesta. Salvo en la Argentina de Kirchner, que había una decisión política de que te regalaban la energía, por lo menos en el área metropolitana. Los santafesinos tenían otro precio de la energía. Por supuesto el gobierno de santafesino, que cuando acá se actualizaron las tarifas para aquellas que estaban por el piso, se subió a los precios que ya tenían. Claro. Y después dicen, esto es por culpa de Macri. No, no es por culpa de Macri. Macri actualizó el área metropolitana. Ellos se subieron al aumento de que ya tenían un precio que no tenía nada que ver. Yo pagaba, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, la 10ª parte de lo que pagaba cuando vivía en Santa Fe. Ni hablar. Bueno, y hoy también. Hoy sigue siendo medio parecido, un poquito menos. 7-1. Bueno, esa es una distorsión que nosotros empezamos a transformar. Entonces, ahí vino el Macri y el tarifazo. ¿Qué tarifazo si no se lo cobramos a nadie? ¿Error político? Sí, error político. Pero en los hechos no se lo cobramos a nadie. Yo cada vez que voy a la televisión le pregunto a los que me hacen un reportaje, ¿cuánto pagaste de luz? Porque aquellos que pagaron el tarifazo le vino cero durante muchos años, durante muchos meses. Claro. Entonces, la verdad es que hubo un error político. Claro, ¿cómo va a ser un error político? Pagar un costo de un tarifazo que no cobra. Es un error político. Ahora, lo que no significa es que no se haya reconocido y se haya resuelto en función de las cuestiones que decían, bueno, faltaba la audiencia pública, bueno, ahora se hizo todo eso, vamos a empezar nuevamente. El otro dato es que el gobierno siempre quiso y decidió desde el primer minuto que se hizo cargo de que el orden y la actualización tenía que ser en forma gradual, que no se podía resolver con políticas de shock todos los desequilibrios económicos que había en el país. A partir de ahí, el gradualismo tiene ventajas y desventajas. Ahora, si con gradualismo tenemos estos problemas, imagínense lo que hubiera sido aplicar una política de shock. Claro. Ahora, ¿por qué el empresariado no acompaña?
no se sabe el precio real de las cosas. Porque no puede. Me hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Exactamente. Bueno, a ver, porque parece que los empresarios siempre van 2 pasos adelantados a la inflación. Yo intento no generalizar, porque no me gusta que me generalicen a mí mi actividad. Ahora, evidentemente, el sector empresario o parte del sector empresario no estuvo a la altura de las circunstancias. Me parece a mí que especulan, están viendo, hoy empieza a decir, bueno, el año pasado, porque era el año pasado, vamos a ver cómo les va. Este año, porque están las elecciones, vamos a ver cómo salen las elecciones. Pero en definitiva, más allá, por eso yo hago siempre hincapié, en que más allá de que quien circunstancialmente le toque, si vos decidiste hoy que vas a hacer una inversión en el país, ¿por qué no la haces? Hacela. Ahora, vos me decís, ¿hay sectores que se han abusado? Sí, hay sectores que se han abusado. Y yo hablaba los otros días, y tengo pedido una audiencia para la semana que viene con Brown, el secretario de Comercio, porque hay precios que son absolutamente disparatados. Sí, sí. Entonces, hay ahí un problema. Hay avivados, hay tipos que lucran con la necesidad. Bueno, el gobierno tampoco puede a cada tipo ponerle un policía al lado. Debiéramos tener un poquito más de generosidad todos, para que la Argentina salga. Bueno. ¿Qué va a salir, Carlos? Porque este es otro mensaje que hay que mandarle a la sociedad. La Argentina va a salir, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Porque el día que nosotros dejemos de pelearnos tanto entre nosotros y pongamos un poquito cada uno para mirar, no te digo 20 años adelante, para mirar por los próximos 4, para mirar por los próximos 10 años. La Argentina tiene todas las condiciones. Hay que bajar el nivel de confrontación, hay que bajar el nivel de enemistad, hay que bajar el nivel de agresividad. Tenemos que ser, o sea, cuando vos decís, che, las medidas de fuerza, y las medidas de fuerza sí existen, pero son siempre el último recurso. ¿A vos te parece lógico lo que está pasando con los docentes? ¿De qué lógica me hablan? ¿20 días los chicos sin clase? ¿Y eso qué? Al final de la carrera, ¿qué le ganaron la pulseada a Vidal? ¿Perdió Macri? No, sepámoslo y miremosle y digámosle a la gente, lo único que pierden acá son los chicos. ¿Qué necesidad hay? O sea, la pregunta que yo te hago, ¿no podés seguir discutiendo? Si no te pusiste de acuerdo y te falta un pedacito, ¿no podés seguir discutiendo ese pedacito con los chicos en el colegio? Pero yo lo que digo, a ver, lo que me llama la atención es, ustedes aprobaron un presupuesto en la nación y en las provincias. Y después lo quieren manipular cuando vos tenés un presupuesto que gana una plata, fija. Yo no entiendo por qué no se vende eso. Si vos terminás de aprobar un presupuesto, como hicieron ustedes en el Congreso de la Nación, y después quisieron poner ganancias, devolver ganancias cuando el presupuesto tenía una cifra de endeudamiento X, y vos estabas modificando. Y estaba contemplado. Estaba contemplado, vos digo, a ver. Bueno. Pero ¿por qué? Entonces, a ver. ¿Por qué no en la política no se juega en la política y se discute de la política? Porque si vos acabás de aprobar, no puedes salir a pedir algo que acabaste de aprobar. Sos cómplice de ese presupuesto. Bueno, en la provincia, me saco la foto a favor de ser pro gobernabilidad, qué sé yo, el día que apruebo el presupuesto, 15 minutos después la foto no está más y estamos otra vez discutiendo y haciendo oposición salvaje. Pero esta es la cosa que no entiende la sociedad también. Le están dando 30.000 millones a todos estos sectores sociales que están pidiendo. Ahora, le dan 30.000 millones y están todos los días... Los 30.000 millones, eso sí, es otra desviación. Son 3 años. O sea, es la misma plata que hay en distintos programas sociales del gobierno, toda junta, puesta por los próximos 3 años. A esa plata lo que se ha hecho es crear un organismo que se llama el Consejo de la Economía Popular. Consejo de la Economía Popular que si se gestiona desde el Consejo de la Economía Popular, muchas de las cosas que se fueron desvirtuando, como las ayudas que necesitaba la gente en algún determinado momento, que se terminaron convirtiendo en permanente, pueden empezar a tener un principio y un fin. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos no tenés laburo, ¿tenés derecho a un plan? ¿Cómo no vas a tener derecho a un plan? Ahora, si el plan se termina convirtiendo en un salario, por más bajo que sea,
tampoco generás la motivación de que esa persona se salga del plan el día que encuentre un trabajo, porque dice, bueno, abrí una gomería, me voy a la gomería, no sé si va a cerrar dentro de 6 meses, Álvaro, sigo con el plan, estoy en negro en la gomería. Álvaro, tenemos 3 generaciones que no trabajan. Bueno, ¿Y en algún punto hay que ponerse, mirar a la Cámara, mirar a los vecinos y decirles, señores, esto que nosotros hoy todos conversamos en nuestras casas, y no creo que el argentino sea alguien insensible. O sea, pero también empezamos a ver que lo que fue una solución en algún momento, hoy no termina siendo la solución que necesita el país hoy. Y para eso se necesita, discúlpame, se necesita acompañamiento, Carlos. ¿Sí? No nos alcanza solo. Entonces, lo que debiéramos ser un poquito, vuelvo sobre el término, generoso desde el punto de vista político, para que todos pongamos algo. Yo te pregunto una cosa, los muchachos de la CGT, por quien yo tengo un enorme respeto por el movimiento obrero. Ahora, los Hércules están todos en el hangar, sí, están volando los Piper. Sí. O sea, los Hércules son los que el año pasado con el gobierno acompañaron y el gobierno le cumplió. Seguro. Ahora, después que le cumplimos, los muchachos se van a boxe y dejan a los Piper dando vueltas. Escondemos los Hércules y vamos con los Piper. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, por supuesto. Entonces, pero también, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación que hay un Estado que es el papá de esta gran familia que es la Argentina, que le encontraron la vuelta. Porque todo el mundo pide como que le siguen sacando más. Yo te voy a dar un ejemplo lineal cortito con lo que pasó en la barría. No puede ser que el Estado tenga que seguir pagándole a gente que se quedaron haciendo música, como hippies, tocando música durante 3, 4 días, y están ahora pidiendo en la terminal que les den pasaje para ver, pagándole el colectivo. Si fueron a una propuesta que toda la vida fueron solos y volvieron solos. ¿Por qué el Estado siempre tiene que estar pagando las cosas, o yo como ciudadano pagarle a otro tipo que se fueron sin plata, fueron a hacer la suya, y después con la culpa de que el Estado es responsable de todo, tenemos que pagarle colectivo, darle comer? ¿Y por qué esto el Estado siempre tiene que estar dando soluciones si nunca pasó eso de que cuando vos tenés un tipo que va a un evento, si fue sin plata, te la arregle, va caminando? ¿Por qué tengo que pagarle yo con mis impuestos y estamos privando a otras cosas más importantes? A fuerza de que por ahí me van a tildar de fascista, yo le daría una vuelta más de tuerca. Los argentinos estamos acostumbrados que lo primero que decimos es la ausencia del Estado o la presencia del Estado. Hago responsable también los medios. Ayer vi unas cámaras, digamos, móviles, fomentando que el Estado ausente, que no había... A ver, estamos todos locos, tiene un doble discurso. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no llegó la hora, Carlos, de plantearnos seriamente si este tipo de concentraciones, con este nivel de agresividad y de consumo de alcohol y de estupefacientes, se pueden seguir realizando? Pregunta, porque Olavarría, Santo Tomé, Chabá o donde sea, el problema no es el lugar geográfico donde lo hacen. El lugar geográfico lo buscan los productores porque buscan lugares alejados que les cuesta menos plata para ganar más plata. Hablando de las necesidades de la gente. Claro. Con las necesidades de la gente hacer negocio, viven en Nueva York y la gente después... un público que a mi gusto expresa una forma de ser que para mí no tiene nada que ver, son violentos, tienen una compulsión sobre la forma de manifestarse y demás. Y yo digo, ahora, ¿no llegó el momento de plantearnos, ¿está la sociedad argentina en condiciones de realizar o de soportar que se realicen este tipo de eventos donde van 300.000 personas a un lugar que no tiene las condiciones ni la infraestructura para recibir esa cantidad de gente? Y después que pasa lo que naturalmente iba a pasar, porque esto ya pasó, no es la primera vez que pasó, lo que iba a pasar, después decir, bueno, entonces es poco 1.200 policías, hubiera habido 5.000 iba a ser poco también. Ahora, los tipos que van a un recital resulta ser que están bailando en un pogo y uno le mete un puntazo a otro. Explícame a qué vas a un recital. No, aparte van con hijos. Es una locura total. Se supone que vos vas a divertirte. Por supuesto. Se supone que vos vas a escuchar vas a ver un espectáculo. Ahora un espectáculo donde van 300.000 personas y tienen un sonido que es un wincofón y las luces que parecen de bajo consumo. Pero esto ya es entonces, eso es un negocio. Es un negocio, claro. Es un negocio. Pero es un negocio que se lleva los 20 palos verdes. Un negocio que se hace
con un sentimiento, porque los pibes ellos tienen un sentimiento, por algo lo siguen a este tipo. Ahora, los que nos toca gobernar, y en este caso, digamos, también me lo planteo como un ciudadano, digo, ¿no llegó la hora de plantearnos, che, ¿estamos en condiciones de seguir haciendo este tipo de eventos? Seguro. Bueno, te voy a hacer un cambio, vamos a la ciudad donde vos sos representante y yo veo otra Argentina en Buenos Aires, por ejemplo, que vengo, la padezco a Buenos Aires cada vez que vengo, por el tránsito, la cantidad de corte que hay y lo que va a haber ahora que van a hacer la nueva autopista que va a unir La Plata con la Panamericana. Es decir, está totalmente en obra la ciudad, hay trabajo, hay cosas, sí. Es decir, distinto a la Argentina, digamos. Buenos Aires es una isla. Porque, bueno, primero, vamos a fuerza de ser sincero, digo, Buenos Aires tiene una capacidad económica importante que no podemos comparar con cualquier provincia del interior. Pero no es menos cierto que la ciudad de Buenos Aires tiene una planificación desde hace muchísimos años y hay un plan director, digamos. Un plan director. Entonces, vos decís, bueno, che, nosotros cuando llegamos el tema era el transporte público y los subterráneos. Bueno, no había en la Argentina el financiamiento necesario para poder hacer las obras de subterráneo y apareció la solución del Metrobús. Solución que cuesta, por cada kilómetro de subterráneo, hace casi 14 o 15 kilómetros de Metrobús. Entonces, resolviste un problema. A lo mejor, no como la versión tradicional que era, che, hacer el subte, y por hacer el subte estábamos años y años padeciendo un problema. Entonces, hoy apareció el Metrobús. Una vez que aparece la solución, la ciudadanía lo tomó. ¿Y qué hicimos? Bueno, implementémoslo. Ahora, los metrobuses no solo son urbanos, o sea, dentro del casco o el ejido de la capital federal, sino van a ser interurbanos. Vienen de Vicente López, vienen de La Matanza, van a venir de la zona sur, de Lanús, de Avellaneda. Entonces, todo eso, la gente, en definitiva, los vecinos, es lo que valoran. ¿Qué le devolviste? Los colectivos siguen siendo lo mismo. Sí. ¿Qué le devolviste? Tiempo. Tiempo, sí, sí. Y ese tiempo que vos podés dedicar a hacer otra cosa, que antes tenías que viajar a Piñado, que si llovía te mojaba, hoy tenés una estación, tenés un techo, está iluminada, son más seguras, las calles por donde circulan los colectivos están liberadas, y eso es todo a favor. O sea, primero, aquellos que usan el auto dejaron de usarlo. Venir en auto a la capital federal cada vez va a costar más, entre los peajes, el estacionamiento y demás. Ahora, todo eso va a terminar de cerrar el día que el transporte público sea la alternativa, porque yo no te puedo pedir a vos, que vivís en Pilar, que te vengas a la capital federal en la combi o el colectivo que tarda 50 minutos, hora y media, moneda en hora pico. Ahora, si tenés un tren y te venís, ¿quién más va a venir en auto? Nadie. Ahora, ¿por qué no existen los trenes? ¿Por qué todo esto en la Argentina se fue paralizando? Porque había un relato convertido en modelo que decía que estábamos bien, que andábamos fantástico. Entonces los trenes se compraban, sí, los trenes de Jaime se compraban. Terminaron siendo chatarra. Entonces, fíjate vos, que Randazzo, en la última parte del gobierno kirchnerista, puso a andar 4 trenes, hizo pasaporte y pudo ser el tipo que mostraba gestión del gobierno kirchnerista. Digo, la Argentina hoy está pasando por un momento que yo no digo de tembladeral, quiero sacar esa palabra, porque no hay un tembladeral. En la Argentina hoy hay como una mufa y estamos todos en mala onda. En mala onda. Cambiémosla. La cosa va a funcionar. La cosa va a salir. Estoy convencido de que así va a ser.